Hola, soy Diana Carolina Parra, profesional de la Escuela Nacional del Deporte. Mi experiencia laboral es con el adulto mayor, jornadas extendidas complementarias y me desempeño en todas las edades. Fui deportista de alto rendimiento en levantamiento de pesas, también llamado como halterofilia. Hoy hablaremos del entrenamiento deportivo. Bueno, hablando del entrenamiento deportivo, es muy importante que tengamos en cuenta varios aspectos, ¿no? ¿Para qué es importante el entrenamiento deportivo? ¿Para qué es importante que tú entrenes? La importancia del entrenamiento deportivo es para mejorar tu salud, para mejorar tu condición física, para mejorar todas sus cualidades y habilidades físicas que vendrían siendo velocidad, fuerza, resistencia, y dentro de ellas encontramos pues una cantidad muy amplia de cosas para hablar, pero hoy vamos a determinarnos en la sesión de entrenamiento, ¿sí? Es importante que realices el entrenamiento de 2 a 3 veces por semana como mínimo. No podemos aislar el entrenamiento porque si no, entonces al contrario de ser un beneficio podría llegar a ser que tu cuerpo se maltrate a tal punto que tengas problemas extremos en tu organismo. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de una sesión de entreno como tal, del entrenamiento deportivo. El entrenamiento debe estar constituido por 3 partes. Dentro de ellas está el calentamiento, que vendría siendo la fase inicial, la fase central, que vendría siendo lo que tú vas a entrenar como tal. Si ese día va a ser pierna, vas a hacer brazo, vas a hacer desarrollo de fuerza, desarrollo de capacidades o habilidades como coordinación y entre otras, vendría siendo la parte central. Y la fase final es ya la entrada de nuestro cuerpo a la calma, que incluye caminata y incluye el estiramiento. El calentamiento es la entrada en calor de tu organismo para que él esté listo para la actividad física. Cuando tú haces la movilidad articular, ¿cierto? Haces movilidad, haces una caminata o haces estiramiento, esa es parte del calentamiento. Cuando tú haces la movilidad articular, lo que permites es que cada articulación desate como un líquido especial para proteger tus articulaciones. Por eso es muy importante hacer el calentamiento. El calentamiento consta alrededor de 5 a 10 minutos como mínimo y como máximo. En la fase central ya nos encontramos en el objetivo al cual tú programaste el entrenamiento. Este es un poco más complejo, tiene unas características muy amplias, pero hoy solo vamos a hablar acerca de la programación, ya sea del trabajo superior, de miembros superiores o de miembros inferiores. Y en la fase final trabajaremos lo que es una caminata alrededor de unos 5 minutos y el estiramiento. Bueno, continuando con el entrenamiento, vamos a hablar acerca de la carga. La carga me la define el volumen y la intensidad. Es muy importante el manejo de cargas dentro de las sesiones. Ya explicamos qué tenía una sesión de entrenamiento. Pero en el caso de la carga es muy importante saber cómo vas a programar la carga de entrenamiento. Es decir, yo no puedo todo el tiempo estar a tope, al 100%, una intensidad y un volumen muy alto, cuando debo realizar un proceso de ondulación de la carga. Es una ondulación como lo hemos estudiado a través de gráficas. Es decir, no puedo ir a trabajar 50 repeticiones cuando entro al gimnasio por primera vez, trabajo 50, 60 repeticiones a un nivel, pues, no dije yo, hoy puedo comerme pues el mundo vulgarmente hablando, y llegar y meterle panelas a la máquina de cuádriceps. ¿Por qué? Porque voy a lastimar el músculo. Entonces, esa ondulación de la carga debe tener un sentido lógico. Y esto equivale a una expresión muy clara, y es que el cuerpo debe asimilar una carga. Se genera una fatiga, se debe hacer una recuperación. Hay una supercompensación, una adaptación para poder generar un rendimiento.
Entonces ¿cuál es mi recomendación en la ondulación de la carga cuando una persona por primera vez va a entrenar? Que se mueva alrededor de volúmenes e intensidades muy bajas para poder adaptar el organismo para ir de aumento en aumento y no llegar a topes que puedan dañar el organismo. En este caso la persona, en resumidas cuentas, la persona arrancaría con repeticiones de 10, máximo 10 a 12. Esto también tiene mucho que ver con el diagnóstico que se haga al inicio. Es decir, si la persona tiene una actividad física pues muy alta, es decir, su trabajo, su labor le permite tener una capacidad física muy alta, pues 10 repeticiones no sería como nada, ¿cierto? Este personaje sí puede trabajar alrededor de 15 o máximo 20, ¿sí? Pero una persona totalmente sedentaria que trabaja en oficina y que quiere venir a hacer ejercicio no puede arrancar con más de 10 a 15 repeticiones. Entonces, que quede súper claro que la carga se debe equipar de aumento en aumento. Es decir, yo recomiendo que tengas un macro de 6 meses de entrenamiento, en donde el primer mes te dediques a trabajar con repeticiones de 10 a máximo 20. ¿Cómo así? La primera semana trabaja 10, 3 series de 10, la siguiente semana trabaja 4 series de 10, la tercera semana 5 series de 10 y ya la cuarta le puedo subir, es decir, ya casi al finalizar ese mes, ese ciclo, puede trabajar alrededor de 20 repeticiones, 3 series de 20, y repito con como arrancamos 3 de 10, ahora ya vendrían siendo 3 de 20, ¿cierto? Y al siguiente mes, y así sucesivamente, voy incrementando la carga de una manera paulatina. Cuando esta persona ya tenga una base muy amplia, es decir, haya hecho ciertas repeticiones de aumento en aumento, esta persona va a tener una base de entrenamiento. Ya después de esos 6 meses, diría yo, puede empezar a trabajar con microciclos de choque. ¿Cómo así microciclos? Un microciclo quiere decir una semana. Es decir, que esa semana ya puede trabajar intensidades altas, puede trabajar maximales. ¿Cómo así maximal? El maximal vendría siendo tu peso más alto de entrenamiento. En este caso, por ejemplo, en una sentadilla, si tu máximo viene siendo 50, ya esta persona puede trabajar a 45 kilos, si su máximo es 50 kilos, a 45 kilos, alrededor de series de 4 de 2, 5 de 2, ¿sí? Ya más adelante les voy a presentar un cuadro en donde ustedes puedan ver cuántas repeticiones por tanda y por intensidad puedo realizar en cada una de ellas. Pero yo no me puedo mover en esos maximales tan altos, sino no puedo trabajar en esas zonas tan altas cuando yo no tengo una base de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no tienes una base de entrenamiento, lo que puedes generar es una ruptura de tendones. Puedes generar problemas a largo plazo en cada parte de tus articulaciones. Problemas como tendinitis crónicas, en donde eso son casos irreversibles. De hecho, después de la tendinitis puede llegar a pasar que tenga problema de ruptura directamente del músculo. Hasta allí vamos acerca de el aumento paulatino de las cargas. Vamos a hablar acerca de la supercompensación, de un proceso donde tú hagas carga, ¿sí? Un trabajo, se hace un descanso y se genera una supercompensación. Vamos a ver la siguiente gráfica y vamos a explicar acerca de cómo es la ondulación de la carga y cómo debo recuperarme, adaptarme para poder llegar a una carga más alta. Dentro de la supercompensación, como les hablaba antes, voy a volver a entrar en materia, y es que el cuerpo debe tener una carga, que esta carga genera una fatiga. Automáticamente tú le debes de dar una recuperación, depende de la actividad que hayas hecho, si es muy alta. Hay actividades que requieren de 2 a 3 días de descanso, y después se da el proceso de la sobrecompensación, que es una supercompensación como se ve en la gráfica.
Después el cuerpo genera una adaptación al entrenamiento y después se genera el aumento del rendimiento, en este caso deportivo, el aumento de la fuerza, el aumento de la capacidad aeróbica, porque cada uno de ellos tiene sus fases. Como podemos evidenciar en la gráfica, por consecuencia, la gráfica que les muestro en este momento es un esquema de los procesos de gasto de recuperación de reservas energéticas del organismo. En este caso, tenemos una línea inicial y la curva se nos va hacia abajo, es decir, se hace un trabajo, se requiere de un descanso para poder volver a ese nivel inicial. Es decir, que mi cuerpo se desgastó tanto que no está en la parte inicial, porque inicial vendría siendo la capacidad que tenemos. Entonces, en este caso, la personita hizo un trabajo, la curva va hacia abajo, vuelvo y repito, y ella va en descenso cuando se realiza el descanso, que es ahí donde se da esa recuperación. Y cuando llamamos de supercompensación es lo que ganamos por haber hecho esas 10, 15, 20 repeticiones que implementamos el día de entreno. Entonces esa supercompensación es como el regalo extra o el desarrollo de la fuerza cuando yo aplico cierto trabajo. Entonces nosotros tenemos que jugar con esta gráfica y debemos utilizar un buen entrenamiento, una programación de entrenamiento con ciclos, con trabajos de cargas medianas, grandes, pequeñas. Debemos utilizar una ondulación de la carga para trabajar sobre esa supercompensación. Sea cualquiera el caso, aunque hablemos de la parte aeróbica, aunque hablemos del desarrollo de la fuerza, siempre nos vamos a mover en el marco de este esquema. ¿Por qué? Porque así mismo es como vamos mejorando nuestras capacidades. O sea que esto no solo aplica para el desarrollo de fuerza, sino para el desarrollo de nuestra capacidad aún aeróbica. Pongo el ejemplo, en el caso del desarrollo de una capacidad aeróbica, por ejemplo, la persona puede iniciar caminando alrededor de 1 kilómetro diario, ¿cierto? Entonces hace un trabajo, hace un descanso y la supercompensación me daría la capacidad que esa persona ya no camine, sino que trote, porque su nivel inicial le daba para caminar, pero al estar caminando continuamente sobre ese kilómetro, le está dando esa supercompensación que es el trabajo o el desarrollo del trabajo, la ganancia de lo que ya trabajó. Esto es muy complejo a la hora de planificar. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque a veces tendemos a hacer cualquier tipo de plan de entreno que nos encontramos en internet cuando nosotros debemos de conocer nuestro cuerpo y debemos de tener una programación prácticamente subjetiva, no es objetiva.